Radio Zona te sigue acompañando con canciones e información. De lunes a jueves a las 19, María Portero te acompaña en Todo Cambia, tomándole el pulso al partido de General Alvarado. Desde las 20, llega Viviana Franco en un viaje de canciones con Tren a la Música. Y los viernes, de 19 a 20, Laura Aramayo nos trae toda la información turística en un compacto de 60 minutos al estilo de Radio Zona. Las noches de verano, vivilas en la 89.3. El aire es tuyo. Bien, ahora sí, recibimos a Facundo Di Génova, periodista, escritor. ¿Cómo estás, Facundo? Muy buenas tardes. Hola María, gracias por invitarme. No, un gusto, un placer. Ya la teníamos pendiente desde cuándo, creo que desde el año pasado, no sé, hace mucho, ¿no? Sí, hace o del mucho. otro, por ahí o del también, otro, no y sé. nunca pudimos coincidir. Ahí está, bueno, venías a los rajes, enseguida te ibas. Sí, qué suerte que hoy se pudo dar. Bueno, bien, bien. Vamos a hablar con Facundo, le contamos a la audiencia un poco de todo lo que sucede en la villa balnearia de Mar del Sur, ¿no? Un poco de historia, un poco de cuestiones actuales, bueno, de todo. De todo, ¿Cómo? vamos a hablar de todo, a Bu- calzón quitado. Como A dicen. calzón quitado, te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono, ahí estamos, perfecto. Ahí se escucha perfecto. Bueno, Facundo, contame, ¿quién sos? A ver, ¿quién es Facundo Di Génova? Porque yo dije, sos periodista, sos escritor, sos cronista del diario La Nación, Exacto, ¿no? yo trabajo en el diario La Nación desde hace 3 años, Ujú. en un equipo que se llama Trends, que escribimos sobre tendencias. También colaboré en muchos medios, empecé mi carrera en Página 12, trabajé un tiempo en Clarín, estuve siempre periodista gráfico, de escribir. Bueno, ahora más metido en la cuestión de medios digitales, como Sí, digamos el papel ya cada vez menos. Y al mismo tiempo me alejé un poco del periodismo durante 2 años y escribí discursos para algunos políticos. Ah, no me digas. Sí, fue una experiencia divertida, muy agitada. Me sirvió para conocer lo que era el mundo de la política. A mí me encanta la política, me gusta mucho analizarla, pero me gusta desde lejos, como periodista, porque cuando la conocí de cerca, no digo que no me gustó, pero me cansó mucho. O sea, Es agotadora, es el agotadora. político, yo lo admiro mucho al político de raza porque está 24/7 pensando las 24 horas en política, todo el tiempo. Todo lo que hace es político, desde que se toma un café con alguien hasta que hace un acto de gestión, es todo política. Y te tiene que salir, tenés que tener la genética política, las células políticas, es algo biológico. Lo casi, tenés que diría. llevar en la sangre. Total, Ah. total. A mí me encanta la política, pero te vuelvo a decir, como vos o como cualquier periodista que le gusta verla de lejos y analizarla y estudiarla y contrastarla. A mí me encanta. En la facultad estudié Ciencia de la Comunicación y había algunas materias de política y me encantaban, tanto que creí que mi vocación era ciencia política y no comunicación. Pero bueno, acá estamos. Me dediqué al periodismo. Me alejé un poco, como te decía, del periodismo con esta nueva irrupción digital, el papel quedó afuera, a mí me gustaba mucho el papel, yo era un bicho del papel, lo digital no tanto, pero después volví y ahora ya estoy súper con lo digital, me encanta, está bueno, le agarré Es la una mano. versión más moderna, una versión más Sí. ayornada, por decirlo de cual. alguna manera. Pero en definitiva, si te pones a pensar, las historias se cuentan más allá de los dispositivos técnicos, son más o menos parecidas la forma de contar. Exacto. Entonces, nada, bueno, ahora en La Nación, por ahora ahí, gracias a Dios con trabajo, vos sabés que el gremio estuvo súper complicado, Mm. periodista súper, más en Buenos Aires, yo soy de Villa de Lina, provincia de Buenos Aires, es difícil, pero bueno, agradecido de que hay trabajo. Entonces sí, periodista, escritor, tengo un libro publicado. Y bueno, acá después lo vamos a mostrar en cámara. El Barman Científico, tu libro, es un tratado de alcohología. Sí. Me causa gracia, Para los bueno. borrachos. Sí, algo leí por ahí, ¿no? De que era un libro para borrachos, ¿sí? Sí, digamos que eso es para el título más para vender, pero detrás de eso hay un libro de divulgación científica, es un Ajá. trabajo que yo hice con Diego Golombek, algunos lo deben conocer, es un científico, un cronobiólogo, que es director de la colección Ciencia que Ladra, que son unos libritos de bolsillo muy divertidos, muy interesantes,
que con humor te cuentan las cosas científicas de diferentes temas. Mira. La colección de Diego Golombek, que publica Siglo XXI, tiene casi ya 40 libros y hay libros hermosos. Está el barman científico, es el mío, pero estaban los de matemática de Paenza, no sé si te acordás. Está el cocinero científico, están los remedios de la abuela, están el mundo de las hormigas. Bueno, es preciosa la colección, lo estudian mucho los chicos en el secundario, para ver ciencias naturales, ¿viste? Algunos que de química, bueno. Fue un lindo trabajo, se vendió muy bien el libro y todavía se sigue editando. Se puede conseguir en la librería Mar del Sur. Ahí está. En Miramar también. Bien. La podés nombrar, ¿ah? Porque ya lo tuvimos a Javier de Obelix. Javier, sí, de Obelix. Un genio. Maravilloso lugar, ¿no? Es increíble la librería. Hay mucha gente que me está comentando que tiene muy buenas críticas. Pero armó una librería, la verdad, y en un momento muy difícil, como venía la pandemia y demás, él estaba... ya hace unos años empezó con la librería Mar del Sur, que está sobre la 100, que es la única calle asfaltada, llegando al mar. Era un localcito muy chiquito, le iba bien, pero este año apostó y armó una librería que parece una librería de las de Buenos Aires, grandes, o mismo de acá de la peatonal de Miramar. Y muy personalizada también, ¿no? Porque es medio museo también esa librería. Sí, tiene unas cositas. Bueno, yo tengo un hijo de 8 que va y le quiere comprar esas cositas. Le dice, no, vendeme esto. No, esto no está a la venta. Le dice, claro, es para mirar nada más. Tiene algunos juguetes, viste, de vintage que son viejísimos y no se consiguen y los chicos se vuelven locos. Está muy bueno. La verdad que Javier, un emprendedor y una apuesta muy fuerte y está muy bueno, es una alegría que le vaya bien. Uno de los arriesgados, ¿no?, de esta pandemia, ¿no? Porque cual. Montar un negocio hoy en día y el Mar del Sur encima. Bueno, pero Mar del Sur en esta época es ideal yo creo que Mar del Sur es el lugar ideal para leer, ¿no? Es excelente. Porque es tranquilo, creo, silencioso, no sé. Es lindo, lindo para eso. Acá Mariano Magnussen nos está escribiendo, saludos Facundo, un genio. Bueno, gracias Mariano. Mariano va a ser mi próximo invitado, me parece, porque nunca lo traje. ¿Cómo no lo trajiste, Nunca Mariano? lo traje a Mariano Magnussen. No, pero es una fuente, un saber tiene. Sí, es increíble. Él ha sido fuente de mis notas. Hice una nota sobre Florentino Ameguino, después hice la nota del cementerio judío Mar del Sur, fue fuente mía. Sabe un montón, sabe la historia paleontológica de Miramar y toda la región, pero es un genio. Lo voy a ir a visitar pronto al museo que tienen con la Fundación Azara. Hicieron el museo nuevo, que no lo conozco todavía. Es maravilloso. Está abierto al público. Ya está abierto. Sí. Genial. Ahora lo reabrieron. Bueno, la verdad, maravilloso. Yo estuve en la inauguración y me pareció fantástico. Voy a ir en estos días a visitarlo. Así que, Mariano, espérame por ahí que te veo. Bien. Bueno, contame, has escrito sobre muchas cosas de Mar del Sur y también vamos a hablar un poco también de esta lápida nazi que se encontró en una casa que estaban refaccionando. Increíble. A ver, me leí toda la historia realmente, pero yo quiero que la cuentes vos. Es una historia súper atractiva desde el punto de vista narrativo, porque te tiro el título primero. Un propietario que refacciona una casa, hace un pozo y encuentra una lápida. Primero, ya es raro que encuentre una lápida en un cementerio abajo de la casa. Pero después, cuando ves los nombres que estaban en la lápida, se abre otra historia más. Así que muy interesante, y empieza de una manera así, hablando con otro vecino que vos lo has entrevistado, que es Laureano Clavero. Sí. El invierno pasado, no el anterior, estuvimos en Mar del Sur juntos, también coincidentemente con Julio Muti, que es otro investigador, él específicamente del nazismo en la Argentina. Los tres nos juntamos a comer un asado ese invierno de 2019, y Laureano cuenta que un propietario que había comprado una casa en el Remanso, en el medio del campo, una casa muy viejita, que era conocida como la Casa de los Alemanes. Ajá. Una casa que tiene casi 70 años de construida, a 100 metros del mar, en un descampado total. Imagínate, hoy es un descampado donde está la casa, imagínate hace 70 años. Y Laureano lo que me cuenta, me dice, mirá Facundo, el propietario encontró en esa casa, entró cuando la había comprado, estuvo abandonada muchos años. Cuando entra al living, ve que debajo de una mesa había una tapa
levantan la tapa y no era una tapa, sino era una escotilla Ay, me muero, que un daba búnker. ingreso a un sótano. Sí. Entonces me dice, che, mirá, encontraron un sótano medio oculto en esa casa. Le digo, qué bueno, ¿qué habrá? Bueno, ¿y qué había? No, en realidad nosotros, viste, fantaseamos que habían encontrado algo, algún tipo de parafernalia nazi. No, nada. Bueno, quedó ahí. ¿Y qué encontraron? No, había unos libros escritos en alemán, unas botellas con agua. Ah, mirá, y bueno, ¿y la casa cómo era? Y era una casa construida como si fuera un búnker. Ah, mirá. Paredes de 3 filas de ladrillo, así. El sótano también de hormigón. Raro para la zona, ¿no? Una casa de ese tipo. Totalmente extraño. Lo que decía Laureano, no hay casas con sótanos en Mar del Sur, o muy pocas. La casa estaba perfectamente construida, no tenía una sola filtración de humedad, que es una casa a 100 metros del mar de 70 años. No tenía humedad, estaba perfecta. Pero hasta ahí lo único que habían encontrado era un sótano que era oculto, estaba secreto, y una casa que era de los alemanes. Se Ajá. conocía como la casa de los alemanes. Bueno, empezamos a investigar, pero no pudimos avanzar mucho más hasta que el propietario se decide a refaccionarla. La había comprado hacía 5 años más o menos, y este invierno se decide a refaccionarla. Empieza la obra. De la casa ya prácticamente original no quedan vestigios como era, porque la modificó, fue para arriba, la pintó, qué sé yo. Y cuando la están terminando, van a hacer una ducha al costado de la casa y empiezan a picar, y el albañil empieza a picar, y cuando baja unos 30, 40 centímetros, se encuentra con algo muy duro, muy duro, no lo puede perforar. Dicen, acá hay algo. ¿Qué habrá? Empiezan y ven que es un granito. Empiezan a descubrir y ven que es un granito grande como la mitad de esta mesa. Sí. Nosotros le tomamos la medida. Era como 30 de grueso por 80 de ancho por 60 de alto. La ven, dicen, ¿qué es esto? Viste, todo con tierra, no se veía. Hacen así, alcanzan a ver que hay unos nombres tallados. Bueno, le avisan al propietario, qué sé yo, dicen, bueno, vamos a levantarla a ver qué pasa. Finalmente la sacan entre 4 personas, porque Pesadísima. yo la vi la lápida, y aparte está muy bien hecha, muy bien tallada, lustrada, como está perfecta, de un lado un lustre negra, un granito negro, muy lindo. La sacan, el propietario dice, bueno, hasta ahí es un hallazgo raro, tener una lápida al costado de los cimientos abajo de la casa, es raro. Y esos 2 nombres, uno ve 2 nombres y no le decían mucho. No le prestabas porque atención. decía la fecha de nacimiento, Sí. Clara Probst, la fecha de muerte, y Richard Smith, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Richard Smith, 1888 creo el nacimiento, o 1892, no recuerdo bien ahora, y la fecha de muerte sí me acuerdo perfecto, 1973. Ajá. Entonces el propietario, que es también el que había visto el sótano, que había hablado con Laureano, lo llama a Laureano y le dice, Laureano, me encontré con una lápida. Y tiene 2 nombres, que obviamente no sé de qué se trata, ¿viste? Porque son 2 nombres que vos los googleabas hasta antes de la nota que hicimos y no existe, era de la época pre-internet, o sea, no puedes saber ni el quill, ¿viste? Que No, ahora nada. pones un nombre y te Claro, sale hoy quill. podés rastrear. Bueno, Laureano se contacta con Julio Muti, que es probablemente Julio es, digamos, el tipo que más sabe sobre nazismo en la Argentina. Hay otros investigadores, será un grupo de 5 personas, está Uki Goni, que es un genio que sabe un montón, está de Nápoli, que ya murió, hay otro que es muy exitoso, que ahora no me acuerdo, y está Julio, que sabe mucho. Entonces Julio empezó a investigar quién era Richard Smith. Un tipo que está la lápida en los cimientos de una casa que era conocida como la casa de los alemanes en el remanso Mar del Sur. Y ve que Richard Smith empieza a ver en los archivos, y Julio tiene acceso a un archivo que se encontró cuando cayó la Alemania nazi en Berlín, que es el archivo con todos los afiliados del partido nazi, de todos los partidos nazis del mundo. Ajá.
Es un archivo que tienen los estadounidenses, que lo secuestraron cuando cayó la Alemania nazi, lo digitalizaron, hicieron un informe en el Congreso de los Estados Unidos. Richard Smith figura en ese archivo como afiliado al partido nazi en el año 32, cuando el partido nazi en la Argentina recién empezó en el 29, es uno de los primeros 100 afiliados, pero hasta ahí está bien, es un afiliado al partido nazi. Uno dice, en una época de totalitarismo, todos tenían que ser nazis, porque si no eras nazi no trabajabas, si no eras nazi, ¿viste? Ser afiliado al partido nazi no me dice mucho, Claro. más que si naciste en esa época y viviste en Alemania, era muy común ser afiliado al partido nazi. Entonces, tenés un miembro del partido nazi, la lápida en Mar del Sur, pero hasta ahí llegamos. A la semana encontramos otro archivo de la Argentina, que Richard Smith no solo era afiliado al partido nazi argentino, sino que era el número 2 del área de finanzas del partido nazi argentino. Era el tipo que se encargaba de la recaudación y de la guita, vamos a decirlo así, del partido Nada más nazi, y nada menos. del partido nazi en la Argentina, de La Plata. Ajá. Era el número 2, porque el número 1 era Bollwerk, que era un alemán que fue expulsado de la Argentina por ir a apretar a las empresas alemanas en la Argentina, no solo para pedirle dinero, sino para que expulsaran a los empleados judíos Ah, de las empresas. Entonces el tipo iba con una empresa, una metalúrgica que eran alemanes, decían, vos tenés 10 empleados judíos, los tenés que echar. ajá. Bollwerk fue expulsado, Richard Smith como número 2 crece en el partido. Hay un informe de la policía de la provincia de Buenos Aires de esa época, por una comisión de actividades antiargentinas que se creó antes del 43, estamos hablando, que es antes del primer peronismo, de cuando viene el peronismo. Eso es muy interesante, entender el contexto, en el sentido que el argumento principal que le dicen al peronismo es que el peronismo trajo a los nazis a la Argentina. Sí, se escuchó mucho eso. Hay algo cierto, técnicos, sobre todo científicos, no porque hayan sido nazis, sino porque tenían un cerebro. Estados Unidos hacía lo mismo, todos hacían lo mismo, porque querían ese recurso intelectual y ese conocimiento, ese desarrollo científico, lo querían comprar. Los estadounidenses hicieron exactamente lo mismo. Pero lo interesante de esto es que antes del primer peronismo había un partido nazi en la Argentina muy fuerte, que te llevó a tener 2.000 afiliados, que era un partido chiquito con 2.000 cuadros políticos intelectuales muy ideologizados para hacer propaganda política, para sumar gente, y tenían la Unión Alemana de Gremios, que ahí sí llegaron a tener 20.000 personas afiliadas, antes del primer peronismo. Entonces estamos hablando de organizaciones políticas nazis en la Argentina masivas. De hecho, hay una foto que circula mucho en el Luna Park de un acto nazi, que vos ves las banderas, y eso es antes del primer peronismo. Entonces, un poco ahí cae el argumento de que Perón trajo a los nazis. No, estaban antes. Ya estaban instalados. Ya estaban. Después lo que hizo Perón, obviamente, negoció, les habrá cobrado algún peaje, habrá contratado unos técnicos. De hecho, contrató muchos técnicos alemanes vinieron a la Fuerza Aérea para desarrollar el Pulqui, otros se fueron a Bariloche para desarrollar la industria nuclear y demás. Recursos técnicos del conocimiento. De ahí a que sean criminales de guerra, y bueno, hubo casos como Eichmann, supercriminal de guerra, que estuvo en la Argentina, Priebke, otro supercriminal de guerra en Bariloche, pero son casos muy emblemáticos, pero en general lo que se hacía con la gente después de la guerra era comprar conocimiento y recurso intelectual. Y eso no tenía ideología, o sea, es conocimiento y es desarrollo científico. Después la ideología se la pone el gobierno. Exacto. Y bueno, y todo esto porque se ha tejido una telaraña increíble con respecto al nazismo y a Mar del Sur, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas, no solamente lo de la lápida, sino también, por ejemplo, hay mucho. Bueno, contalo. Ahí empezamos a hacer las conexiones ya desde antes con Laureano.
habíamos hecho una nota que anduvo muy bien, que fue muy leída, sobre los desembarcos supuestos de submarinos alemanes en Mar del Sur, en la costa atlántica, avistamientos en el lugar. Y ahí empezamos a conectar qué relación tendría esta casa perdida en el medio del campo, que era de alemanes, con esos supuestos desembarcos. Y vimos que hay muchas conexiones. Perdón. Primero, en esa época, desde el año 43, se instala en Mar del Sur un señor que se llamaba Gustav Heikenberg. Heikenberg compra una estancia pasando Rocas Negras, donde está el Opus, pasando el Opus Dei, que se llamaba El Porvenir, una estancia muy importante. Heikenberg venía de hacer mucho dinero en Bolivia con las minas de estaño y era un agente de inteligencia del nazismo. Él era un servicio de inteligencia del nazismo en Sudamérica. Heikenberg se instala en Mar del Sur. No se entiende cómo. Compra una estancia, se cree que tenía mucho dinero, que sería de las minas, no se sabe bien, no se sabe para qué compra la estancia, bueno, sí, para hacer producción agropecuaria. Y Heikenberg es mandado por Seydlitz. Seydlitz era la conexión nazi en la Argentina para traer, para un supuesto desembarco nazi en el caso de que las cosas no funcionen bien durante la Segunda Guerra. Exacto, sí. Como finalmente sucedió. Heikenberg tenía un plan, se juntaba con otro colaboracionista a tomar café en el Hotel Boulevard Atlántico. De hecho, hay un relato muy, muy pintoresco por aquellos años que se juntan una tarde que nevó en Mar del Sur, que fue una nevada descomunal. Viste que acá, Miramar, Mar del Plata... Sí, cada tanto esas nevadas atípicas. Sí. Se juntaba y el plan que tenían ellos era primero ir con un velero hasta los submarinos, y de los submarinos desembarcaban en el velero, y del velero ver dónde podían atracar y con un botecito bajar. Ese era el plan que descubrió la policía bonaerense cuando empezó a investigar. Ese plan nunca sucedió, el del velero. Lo que se cree que sí sucedió es un desembarco por lo siguiente. En julio de 1945, la Segunda Guerra termina en mayo-junio del 45, de 1945. En julio se empiezan a ver los avistamientos de submarino nazi en toda la costa atlántica, porque hay relatos de toda la costa atlántica. Gesell, Necochea, Mar del Plata. Bueno, lo más loco de todo, que cuando se ven, acá hay 3 testimonios de gente de Mar del Sur que ve las torretas de los submarinos. A la semana se rinde un submarino nazi en la base naval de Mar del Plata. Y ese submarino que se rinde es de una oficial que después escribió un libro sobre la travesía de venirse. Ese submarino que se rinde le falta un bote de goma. O sea que en algún lado había desembarcado. Exactamente. Hay 3 testimonios de gente que vio en la oscuridad de la noche, unos los sitúan en Rocas Negras y otros en el Remanso, voces en alemán, en la noche, señales de luces y botes de goma que traen gente armada, que se bajan con grandes bolsos y se pierden entre la oscuridad y las dunas. Existe ese relato, está casi chequeado, pero creemos que el plan de Heikenberg salió a la perfección porque nunca se pudo comprobar fielmente. Algunos le quitan la veracidad y dicen, esas son leyendas. No, hay un bote que se encontró, el bote de goma. Y hay testimonios también. Hay testimonios, hay bote, hay un agente de inteligencia que compró una estancia para el plan de desembarco. Eso está chequeado en una causa judicial de la policía, que Muti tiene todos los archivos, el investigador. Está esa causa de Heikenberg. Heikenberg estuvo preso por ese tema. Después salió libre a cambio de alguna negociación, no sé si se dio algo. Está el relato de que la estancia de Heikenberg finalmente fue comprada por Neus, el empresario. Destruyó Heikenberg antes de vender, no sabemos si fue Heikenberg o Neus, pero destruyeron todo el casco original. Y el relato es que está comprobado por técnicos que iban a hacer arreglos,
había toda una serie de túneles de hormigón que llevaban hasta la ruta 88. Ah, mira. Eso está comprobado, pasando Rocas Negras. Y de este lado en el remanso tenemos una casita de los alemanes que tenía un sótano que es perfectamente las mismas medidas que tenía un sótano de la casa, la famosa casa de los nazis de Madariaga, de General Madariaga, cerca de Pinamar. Sí, ajá. Existió una casita en el medio del campo que tenía exactamente el mismo sótano de las mismas proporciones, y allí ubicaban aparatos de radiotelefonía, no, de radio, de transmisión de radio. De transmisión de para radio, hacer sí. comunicaciones. Sí, sí, sí. Es Increíble. exactamente el mismo sótano. Nosotros no podemos decir que en ese sótano había radio, no lo pudimos comprobar, pero si vos ves las fotos, es igual, es la misma factura, es en la misma proporción. Hay una explicación del sótano, que en esa época no había refrigeración, entonces se acostumbraba en Europa, como ellos eran alemanes, los dueños, por ahí se usaba el sótano para mantener las cosas frescas. Esa es una explicación tradicional. Pero cuando vos ves la foto, que es exactamente igual el sótano a la casa de Madariaga, decís, ¿será que esa casa fue la cabecera de playa en el remanso totalmente desolado, a 100 metros del mar? Bajás del mar y lo primero que te encontrabas era la casita con un montecito de arbolito, era lo único que había. Totalmente desapercibida. ¿Por qué Facundo? Hubo un medio ruso que se contactó con vos y pudiste hacer una nota, ¿no? Sí, vinieron, la agencia de noticias se llama Ruptli, que es de RT, de Russia Today. El medio internacional Russia Today, que es RT, todos la conocemos por RT. Vinieron, mandaron un cronista, pues estaban súper interesados, porque la agencia es rusa, pero tiene sede en Berlín. Ah. Entonces ellos trabajan mucho esos temas, y estaban súper interesados por varias razones. Una, por los relatos que hay en Mar del Sur de que hubo actividad del espionaje nazi. Uh-huh. Otra, porque los submarinos, porque se rindieron 2 submarinos en Mar del Plata, y coincidentemente con las fechas de rendición en Mar del Plata, una semana antes, un mes antes, deambulaban por toda la costa de Mar del Sur y Necochea y Centinela del Mar. La tesis de Laureano es que el mayor desembarco se dio en Centinela del Mar. Ajá. Y hay un relato que en Centinela del Mar hay una playa, viste que Centinela es mucho acantilado. Sí. Bueno, hay una playa que no hay acantilado y se cree que esos acantilados fueron dinamitados para hacer lugar al desembarco. Es un relato también de Centinela sobre el desembarco de los nazis. Pero ya dejó de ser una leyenda y un mito. Ya hay documentación que acredita que en Mar del Sur hubo actividad de espionaje nazi, hubo avistamiento de submarinos, hay testimonios que vieron desembarcos, y encontramos la lápida del número 2 del área de finanzas del partido nazi en la Argentina, uno de los tipos más poderosos del partido nazi en la Argentina, que manejaba el dinero. ¿Qué hace la lápida de esa persona, de un miembro de la élite dirigente nazi en la Argentina? No era cualquiera, porque aparte el partido nazi era muy chiquitito, no entraba cualquiera, eran solo 2.000 tipos. Pero él estaba entre los que cortaban el bacalao, como se dice. Y posibilidades, si la lápida está ahí, puede haber estado enterrado. ¿Pensaron eso ustedes? Sí, el propietario no quiso seguir excavando. Ajá. Él retiró la lápida, dijo, si están ahí yo no los voy a molestar. Me encontré la lápida porque la encontré de casualidad, porque imagínate si la ducha, en vez de hacerla en ese lugarcito, sí, hubiera hecho un metro no lo atrás. hubiera descubierto nunca. O sea, eso es mágico. Sí, o sea, es el azar absoluto. Encontró la lápida, dijo, bueno, la tengo en custodia. Cuando salió la nota, el propietario nos pidió que reservemos su nombre a cambio de contar la historia. Como periodistas nosotros reservamos la fuente. Sí. Pero obviamente intervino una fiscalía y intervino la Policía Federal Argentina, la División de Delitos Federales y Tráfico de Patrimonio, que es muy interesante el trabajo que hacen ellos. ¿Por qué? Porque esta lápida, si ingresa al circuito negro ilegal, tiene mucho valor. La parafernalia nazi tiene mucho valor en el mercado negro. Y vale tanto como, no sé, un hueso de dinosaurio o otra cuestión. Entonces termina siendo un patrimonio
Claro, o sea, eso sigue en poder de esta persona. Sí, pero la Pero tiene en puede- custodia ah. y la justicia ya sabe que la tiene él, Sí, sí, sí. que la tiene en custodia, él la quiere donar al museo, Sí. hay gente que quiere hacer un museo en Mar del Sur con un montón de cosas que hay, porque vos sabés que acá hay dinosaurios, Sí, 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 tenemos de todo. Hay de todo. Está el hombre fósil de Miramar, que no era el origen de la humanidad, pero eran los nativos de acá, de que tienen casi 10.000 años de historia. Hay un montón para hacer un museo, tenés. Y la Fiscalía intervino y la División de Delitos de Patrimonio se contactó con el propietario, lo buscó y hizo un acta como para que eso no ingrese en el mercado negro. Que estuvo me parece que Bien, está bien ¿no? eso. A mí también me parece El bárbaro. Estado se hizo cargo, porque después Totalmente. esas cosas aparecen en Sí, vaya a saber en dónde. Qatar, viste, Sí, en manos sí. de un millonario que le gusta. Y Sí, dice, sí, sí, "Ah, sí, la sí. compro". Bueno, eso termina siendo parte de la historia del lugar y me parece que esté bien que haya quedado acá. Totalmente. No quiero que se nos vaya el tiempo porque hay tantas ¿Qué? cosas para que nos cuentes, pero bueno, no, Ya antes de que estamos. te vayas, antes de que te vayas a tu lugar de origen, ¿dónde vivís? ¿En Buenos Aires? Yo vivo en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires. Vengo a Mar del Sur muy seguido. Sí. Tengo terrenos en el Remanso que compré en el año 2012. Ajá. Yo conocí, cuando mi mujer, que tengo un hijo con ella, me hizo conocer Mar del Sur en el 2010. Vinimos a Miramar, ella de chiquita venía a Miramar, me dice, te voy a hacer conocer una playa, seguro que a vos te va a gustar, porque Mar del Sur es una playa muy particular, hay gente que la ama y hay gente que dice, no, No, este acá lugar no, sí, ni muy hablar. despojado, no hay nada, es una porquería, una calle de asfalto, no hay servicios, ¿viste? Yo he ido con familiares y me dice, Facundo, tan enamorado acá, tus notas son hermosas de Mar del Sur, pero cuando lo conocés no me gusta, hay de todo, ¿viste? Yo me enamoré, 2010, conocí el Remanso. Y en el Remanso, ni Sí. siquiera ahí no, O en sea, el me encantó centro el pueblo, Sí. pero la playa del Remanso tiene un magnetismo tan lindo y aparte hay zonas que no hay ni una piedra Ajá. y el mar está muy limpio porque no tiene cerca arroyos y están todos los médanos fijos con pasturas doradas. Es realmente, digamos, el Remanso es muy, muy bonito de ver, una geografía semi-patagónica, el mar lindo, muy natural todo, los colores del mar, a veces hay como 7 colores del mar, y el contraste con el verde y las vacas, entonces vos ves que el campo termina en el mar y ves, es la frontera de la Pampa Argentina Sí, con total. otra frontera que es el mar, para mí es mágico. Otro lo ve y dice, sí, qué bueno el mar, déjame que quiero un parador con una carpa y música. Sí, ¿viste? sí, ya el bochinche. Pero y bueno, y compraste terrenos Compré, Laureano me dijo, mira, esa zona es conflictiva, Ajá. porque hace muchos años que hay varias familias, hay gente que tiene papeles, otra gente que usurpa, ¿viste? Yo me asesoré muy bien, encontré un dueño, compré un lote, fui buscando a los dueños de al lado que habían comprado en los años 80 y los encontré y finalmente le compré a 4 dueños distintos, con 4 escribanos distintos, perfecto. Todo legal. Súper, ¿no? Súper. Ajá. Pero bueno, hay que desarrollar la zona, ¿no? Entonces el municipio, yo abrí un expediente para abrir las calles, ¿viste? Pues están las calles que se trazaron. Vos sabés, María, que Sí, yo sé de eso que se trazaron pero Mar no del existen. Sur se fundó en el Remanso. Claro. Mar del Sur se fundó en el Remanso Sí, con sí. un hotel que está enterrado en la arena en el Remanso. Sí. Esa historia es mágica. ¿Qué pasaba? Que uno cuando se pone a pensar de Facundo decís, pero ¿cómo? ¿Y qué? ¿Cómo que está enterrado? Está Sí, enterrado en una duna que se quedó fija y hay una montaña de pasto. Pero claro, ¿cómo se enterró un hotel ahí? Porque no existía en esa época, 1888, las dunas se movían todo el tiempo, no estaba el plan de este agrónomo de era fijar las dunas con el bosque. Claro. El bosque de Miramar no estaba. El bosque de Miramar se funda justamente para que las dunas no tapen a la ciudad. Ujú.
Sí, no estaríamos como el Hotel de Mar del Sur. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Fundaron Mar del Sur, trazaron el pueblo, pero la primera frontera, las 3 líneas que dan al mar, las dunas se iban moviendo por acción natural y el hotel de un año a otro quedó tapado y destruido. Otro libro precioso que me encantó, que me lo hicieron llegar Pablo Grigera y Laureano. Pablo, que en paz descanse. Que en paz descanse, un genio también. Otro que jamás me cansé de escucharlo porque era un libro abierto realmente. El saber que tenía Pablo sobre Mar del Sur se fue, a mí me dolió mucho, había hablado hacía pocos días, fue intempestivo, Sí. agarró un ataque cardíaco. Era probablemente el tipo que más sabía sobre la historia del Hotel Boulevard Atlántico. Ujú. Era arquitecto patrimonialista, él sabía mucho, denunciaba mucho el desguace del hotel, Sí. las malas transformaciones que le hicieron sin respetar el patrimonio. Y hizo un libro con Laureano sobre la historia del primer hotel de Mar del Sur, que es el que está enterrado en el Remanso. Bueno, contame entonces un poquito. Yo había escuchado también esa versión no, es real, ese tema del trazado de las calles, pero también de los malos manejos de algunas personas que están como queriendo, vos hablaste de usurpaciones, bueno, malos manejos con terrenos, ¿no? Eso Sí. llegó a la justicia, está en la justicia, todo eso. Hay varias causas judiciales. Ajá. Viste que en Mar del Sur, ahora en el verano se habla mucho, después Se en plancha. invierno es un pueblo con campo. Hay un personaje, yo diría siniestro, no lo voy a nombrar, que a mí me hizo mucho daño, me robó 3 tranqueras y me rompió un alambrado. Esto fue en octubre, el Día de la Madre lo hicieron. Yo me enteré por un vecino que vive cerca, me avisó, hablé con esta persona, me dijo que lo mío no era mío, que si yo le vendía, o sea, primero me negaba la titularidad y después me dijo si lo vendía, si se lo vendía, una forma muy oscura de extorsión. Yo lo denuncié a la justicia, a la policía primero. La policía hizo una instrucción penal provisoria que se llama IPP con la fiscal Florencia Salas de la Fiscalía Descentralizada de Miramar. Hay una causa penal donde está señalada esta persona, que es un abogado muy conocido de Mar del Sur. Ujú. Pero, o sea, yo no quiero hablar mal de eso porque es uno en miles de personas, ¿viste? Claro. Y no quiero que empañe todo lo lindo de Mar del Sur. Pero este abogado tiene un modus operandi que la justicia lo está investigando porque no soy el primero que le pasa. Claro, Digamos, lo ya mío hay fue otras más visible personas. porque soy periodista, Claro. pero tiene 15 causas judiciales por lo mismo. Él va, rompe alambrados, usurpa terrenos, vende terrenos sin papeles. Le quiso vender un terreno que era del papá del delegado de Mar del Sur. Me muero. O sea, No, ya supera la ficción. delirante. ¿Ah? Pero claro, si uno se asusta, la verdad que yo cuando me robaron, hay que robarse 3 tranqueras, ¿eh? O sea, no es que te robaron algo, hay que sacar 3 tranqueras y llevárselas. Sí, O sea, no. te mete miedo. O sea, claro. Facundo te robó las tranqueras, ¿cómo? Y te quedás. Y las tranqueras la policía las encontró. Ajá. Y estaban a la vuelta del hotel. Así que después cerraron la calle, esa misma gente, me destruyeron el alambrado. Y eso está todo en la justicia. Está todo en la justicia y bueno, habrá que esperar a ver qué pasa, ¿no? Pero no hay que tener miedo de estas cosas, hay que recurrir a la justicia porque Total. la justicia llega. Déjame hacer un bocadito. Sí. La justicia, yo creo mucho en el Estado. En un momento dije, me voy a comprar un arma y defiendo lo mío como tiene que ser. Dije, le voy a dar, digamos, la derecha a la justicia al Estado, porque el Estado es la justicia, la policía y el municipio. El municipio se portó muy bien, desplegaron todos los recursos que tenían para ayudar a los vecinos, pues no soy el único, hay 4 vecinos más que están con el mismo problema, con causas judiciales con esta persona, por lo mismo, el mismo modus operandi para quedarse con terrenos en la zona. Sí. Y el municipio, lejos de amedrentarse, fue y arregló las calles, hubo una presencia del Estado municipal que a mí realmente me sorprendió, porque se pusieron del lado de los vecinos que tenemos títulos perfectos, que tributamos. Claro. Porque está en nuestro nombre y pagamos impuestos como Facundo Di Génova, como José, como etcétera, etcétera. Están a nuestro nombre, tributamos en ARBA, tributamos al municipio, pagamos tasa de seguridad. Claro. Entonces, la verdad que a mí me sorprendió, o sea, era lo que tenían que hacer, pero a veces no pasa nada con estas cosas y el municipio se puso del lado de los vecinos que están padeciendo este problema,
con presencia, con policía, con arreglo de calle, así que en ese sentido está re bueno, te sentís acompañado por lo menos, no te sentís tan solo. Sí, ¿viste? no, ni hablar, y con semejantes situaciones, ¿no? Es lo que corresponde. Y con colegas como vos que me das la oportunidad también de contarlo, porque está bueno que se sepa. No, más vale. Y aparte para que si le está pasando a otra persona, que bueno, que sepa que bueno, que ya hay otras causas contra esta persona para que puedan también comunicarse y ver cómo lo solucionan. Facundo, yo quiero que vuelvas otra vez antes de volverte a tu lugar, ¿ah? A mí me encanta, porque hablo mucho. Quedan muchos temas, no, pero está buenísimo porque hay cosas que la gente de pronto no o ha escuchado así de casualidad, pero bueno, que lo cuente alguien que bueno viene investigando y que viene escribiendo. Hay muchas cosas. Porque podemos hablar del cementerio judío. Judío también. Próxima. No tenemos más tiempo, pero bueno, sí, por supuesto que sí. Cuando se puede quieras. hacer un turismo muy interesante en Mar del Sur. Lindo. Un turismo del conocimiento y de la historia del lugar. Sí. Porque hay muchos relatos muy lindos y sirve como centro de interpretación para entender la Argentina también, más allá del pueblo. Contando las cosas que ocurrieron en Mar del Sur, entendés un poco de la historia del siglo XX, de todo, desde el final del siglo XIX hasta llegado el final del siglo XX, explicando lo que sucedió en Mar del Sur, puedes entender un poco el mundo. Es súper interesante. Bien, bueno, vamos a dejarlo para la próxima, que no va a ser muy lejano. Capaz que la otra semana te traemos otra vez te invitamos nuevamente para que seguir charlando. Con todo gusto. Dale. Bueno, que tengas unas felices vacaciones. ¿Hasta cuándo te quedás? ¿Hasta fin de mes? Si Dios quiere, hasta fin de mes, y Bien. no me llaman del trabajo antes. Pero bueno, uno es periodista 24/7, es como sí, como nunca, uno ¿no? dice me tomo vacaciones, pero no, sigue trabajando, mentira, Sí, eso de que no. Porque es lindo, es un placer, qué sé yo. Bueno, y si te gusta, por supuesto, ¿no? Seguro. Lo nuestro es una pasión. Bueno, muchísimas gracias. Quédate ahí que hacemos una foto. Nosotros nos vamos una tandita comercial y enseguida volvemos. Ya venimos prácticamente para despedirnos. Desde la cabecera de General Alvarado en la provincia de Buenos Aires, Argentina,